Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy nos acompaña el gran escritor, Manuel Vilas. Manuel Vilas Vidal, nació en Barbastro, Huesca, en julio de 1962, es un poeta y escritor español. Fue finalista del Premio Planeta 2019 por su novela Alegría y ganador del Premio Nadal en 2023 por su novela Nosotros. Estudió filología hispánica y ejerció durante más de 20 años como profesor de secundaria en diversos institutos. En sus entrevistas ha explicado que a los 13 años quería formar una banda de rock and roll, pero como no tenía talento me dediqué a la literatura, que era lo más próximo que podía haber a lo que yo andaba buscando. Tras leer a Rimbaud y a Baudelaire empezó a escribir poesía e hizo inmersión en la literatura, asegurando que cree en la literatura transmedia. Ha colaborado en diversos medios de comunicación, El Heraldo de Aragón y El Mundo, periódicos del Grupo Vocento, así como en los suplementos literarios Magazine, La Vanguardia, Babelia, El País, y ABC Cultural, ABC. También es colaborador de El País, 2019, y de la cadena SER. Participó en la creación de la letra del himno de Aragón junto a los también poetas aragoneses Ildefonso Manuel Gil, Ángel Guinda y Rosendo Tello. Es autor de la biografía novelada Lou Reed era español, Malpaso, 2016, y del libro de viajes América, Círculo de Tiza, 2017, escrito a partir de su estancia en Iowa donde ha sido profesor de literatura. Su estilo integra el discurso realista con las imágenes visionarias. Como narrador ha desarrollado una importante labor crítica de la cultura, y en sus obras abunda la parodia, los mitos del pop y la reflexión sobre el capitalismo. En 2018 publicó Ordesa, Alfaguara, una novela sobre la relación entre padres e hijos en formato autobiográfico. Explica que empezó a escribirla poco después de la muerte de su madre, en mayo de 2014. De Ordesa se editaron 14 ediciones en menos de un año vendiendo más de 100.000 ejemplares. Ha sido libro del año 2018 para medios como El País, La Vanguardia, El Mundo, El Correo, entre otros muchos. Ordesa ha sido traducida y llevada a varios países como Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Polonia y Reino Unido. En 2019 fue finalista del Premio Planeta con la novela Alegría, una continuación del relato comenzado en Ordesa. En 2020 publica Roma, considerado la sucesión de sombras provocadas por los movimientos de un hombre que intenta reencontrarse con su alma en las peluquerías, tiendas, mercadillos, hoteles, iglesias, freidurías, restaurantes, calles y callejones de la ciudad eterna y aledaños. En 2021 publicó Los Besos, Planeta, una novela situada en los inicios del confinamiento causado por la COVID-19. En 2022 publicó una antología poética titulada Una sola vida, que también incluye poemas inéditos. En 2023, con la obra Nosotros, sobre la muerte y el duelo, ganó el Premio Nadal de novela. Los Besos es una gran historia de amor maduro, de amor en la edad madura. Es un hombre que, debido a la llegada del confinamiento, se refugia en la Sierra de Madrid, en una casa de campo, y allí conoce a una mujer. Los dos son dos personas maduras. Empieza una relación de amistad que poco a poco se va convirtiendo en una relación amorosa. Y los dos exploran el erotismo, exploran el amor romántico, y el lector va viendo que el amor es una forma de libertad y es una forma de exaltación de la vida. Hay un momento en que el narrador de la historia, Salvador, desea idealizar su amor. Entonces se acuerda de Cervantes y de Don Quijote de la Mancha, porque el Quijote también es una gran historia de amor.
Y a mí me apetecía que esa gran historia de amor de Don Quijote por Dulcinea estuviera presente también en Los besos. Los dos enamorados se dan cuenta de que el erotismo no solo reside en el amor carnal, sino que todo es erotismo. Hay muchos momentos de la vida cotidiana, por ejemplo, hay momentos en que la comida, la fruta, los zapatos, todos esos momentos en la novela pasan a ser también momentos de erotismo. Es una de las obsesiones también del narrador de que la vida entera contenga ese misterio del erotismo. Después de Ordesa y Alegría, que eran novelas de inspiración autobiográfica basadas en la familia, en la exploración de ese tema universal que es la familia, sentí la necesidad de irme a otro de los grandes temas de la condición humana, que es el amor romántico, solo que en este caso lo he hecho desde la ficción pura. El mundo literario de Manuel Vilas llega al cine con Vilas y sus dobles. Vilas y sus dobles estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine Huesca. Este documental muestra la vida y la obra del autor de Ordesa. Muchas formas de vivir. La vida solo permite ser contada si ves en ella un viaje. Todo viaje esconde un deseo. El mejor de los viajes es el que la vida misma propone. El trayecto de la vida a la muerte. También se puede viajar dentro de la muerte, como hacían los griegos. El viaje esconde un crimen. La vida es violencia secreta. Esconde el crimen contra uno mismo. Nosotros también, alto y claro. Te quería preguntar eso, que vamos a poder ver en este documental, porque hemos visto solo el tráiler, ya desde el principio reconocemos eso, algunos pasajes de Ordesa, del libro de Vilas, pero ¿qué nos vas a contar? Bueno, pues hay que decir que el proyecto nació antes de la pandemia, pero luego con la pandemia pues cruza transversalmente también el documental. Hemos querido meter, como no, de hablar sobre la pandemia porque nos afectó a los cineastas, a los escritores y a los actores, ¿no? Y lo que vamos a hacer es un recorrido incluso por la historia de Aragón desde los años 60 y de la historia de España de los años 60, porque como hace Manuel a través de su libro Ordesa, va repasando con el recuerdo de sus padres y con la tristeza de la muerte de sus padres toda esa historia de los últimos 60 años, podríamos decir, de nuestra tierra y de España. Y se hace de dos maneras, ¿no? Una con imágenes y otra con los textos de Manuel Vilas. ¿Habíais trabajado ya juntos? No sé si lo conocías personalmente o lo has buscado especialmente para hacer este documental. No sé si había una relación previa. No, pues mira, este documental nació precisamente del anterior documental, Marcelino. El último día de rodaje de Marcelino, Pepe y yo estábamos muy contentos, pero también con algo de tristeza porque se acababa el rodaje de Marcelino y lo habíamos pasado muy bien y dijimos, tenemos que volver a trabajar, vamos a buscar algún proyecto, y de repente me dijo, yo me he leído un libro que me ha marcado mucho, que me lo recomendó José Sacristán, que es Ordesa, digo, me lo voy a leer, a ver qué podemos hacer, y me lo leí. Y la verdad es que me pasó lo mismo que Pepe. Dije, hay que hacer algo con esto. Entonces fue cuando nos pusimos en contacto con Manuel y a él le encantó la idea, le encantó el proyecto y dijo, pues haced lo que queráis con mis textos. Y así nació. La verdad es que un documental nos llevó al otro. Y Germán, has contado, lo hemos dicho antes, con grandes actores para ese documental. ¿Por qué ellos y qué aportan al relato de Vilas? Bueno, yo todavía no acabo de creerme, ¿no?, que estos grandes actores hayan podido participar en el documental. Pues fue de una manera muy directa, como te comentaba. Pepe, o sea, José Sacristán se leyó el libro y le impactó, se lo dijo a Pepe Villuela y Pepe Villuela me lo dijo a mí. Entonces nos juntamos como 3 o 4 personas que nos había fascinado el libro de Manuel. Entonces nos juntamos de esa manera y luego fuimos llamando a otra gente. Aquí solo ha participado gente que sea muy fan de Manuel Vilas y de Ordesa. No llamamos a Itziar Miranda porque sea muy buena actriz, que lo es, sino porque, oye, queremos hacer esto a ti. No es que te interese trabajar con nosotros, sino, no, claro, es que Ordesa me encanta el libro, vamos a hacerlo. Lo mismo pasó con Cristina, lo mismo pasó con Carmelo. No es gente que nos ha tocado especialmente este libro y por eso nos hemos juntado para hacer este documental. Pues Germán Roda, felicidades por ese trabajo, tiene muy buena pinta, no nos lo perderemos y mucha suerte en el estreno en Huesca. Buenos días. Venga, buenas gracias.
Pero es que si no existe el amor a primera vista, ¿qué nos queda? O sea, eso, la novela un poco son actos de fe, pero si es que la vida es un acto de fe. La ilusión, la plenitud, la utopía, sentirnos un poco más allá de lo que vivimos a diario, que es nuestras obligaciones laborales y sociales, ¿no? Entonces este hombre, casi como un acto de fe, decide, casi no se sabe si es voluntad o es verdad, ¿no? Es un poco como Don Quijote también, ¿no? Él piensa que enamorarse a primera vista es algo maravilloso. La verdad es que le fascina a la mujer, esta mujer le fascina, ¿no? El sexo como conocimiento me parece que está casi como olvidado, ¿no? O sea, está como olvidado el sexo como conocimiento. Llevamos 3000 años de historia y en 50 años el mundo ha cambiado en ciencia y tecnología, el mundo ha experimentado cambios vertiginosos, y en este tema de la integración del sexo en la identidad de la persona y en el amor, pues estamos como hace 3000 años, ¿no? Sigue siendo motivo de sufrimiento, de angustia y de desesperación y de grandes decepciones. Lo que mucha gente hace es calmar ese vértigo aceptando llevar una vida sexual mediocre, ¿no? Es que Salvador, aparte de ser un enamorado, es un analista, es un tipo, fíjate que ideológicamente está muy desubicado, porque muchos periodistas me han dicho, oye, este hombre, ¿dónde está en el arco ideológico? Digo, pues está muy desubicado. Ahí sí que yo me dije, yo quería a alguien que no se le pudiera escribir, porque a veces parece de derechas, a veces de centro, a veces de izquierdas o de extrema izquierda. ¿Dónde está? Digo, pues está como está mucha gente, en una especie de abismo ideológico, ¿no? Está haciendo fotos a lo que ve, hace fotos a lo que ve. Entonces de repente, claro, cuando se marchó se marchó el rey, de repente hubo un montón de gente que salió diciendo que había salvado a España de la dictadura militar, ¿no? Y claro, Salvador dice, bueno, en realidad salvó España o salvó su negocio, ¿no? Es decir, y claro, gracias a que su negocio coincidió con la salvación de España, nos vino bien a todos. Es decir, entonces, esas grietas de la política, es decir, en realidad estuvo muy bien que su negocio fuera España. Su negocio fue España. Y gracias a eso nos salvó a todos al salvar su negocio. Estos puntos de vista parecen poco serios, ¿no? Y son los de la vida, son los de la novela, son los de la cotidianidad, los de la observación de la calle, ¿no? Es decir, tú, si dices esto, pues un politólogo no lo podría decir porque no lo podría demostrar o tendría dificultades para decirlo. En cambio, desde la literatura sí se puede decir. Y la literatura es el lugar de este tipo de verdades, que además la gente necesita. Hay muchas formas de vivir. La vida solo permite ser contada si ves en ella un viaje. Todo viaje esconde un deseo. El mejor de los viajes es el que la vida misma propone. El trayecto de la vida a la muerte. También se puede viajar dentro de la muerte, como hacían los griegos. El viaje esconde un crimen. La vida es violencia secreta. Esconde el crimen contra uno mismo. Solo Dios sabe por qué se me regaló el don de aprenderme de memoria las manos de todas las cajeras que me han atendido y cobrado alguna vez en mi vida. Yo me aprendo esas manos muy de memoria, cada falange, cada vena abandonada a su suerte, cada pliegue de la piel, cada forma delicada de los dedos. Te fuiste con 75 años. Yo me voy dentro de 5 minutos. No quiero verte al otro lado del espejo. No soportaría tu mirada de fuego, tu mirada de condenación suprema. No las ves que están agotadas, que no se tienen en pie, que son ellas las que sostienen cualquier ciudad. Sonríen las mujeres como si la vida fuese buena. No sabemos en qué piensan las mujeres cuando mueren a manos de los hombres. Creo que a estas alturas de mi vida ya solo me interesa el amor. No concibo el amor sino como una lucha a muerte contra los hipócritas. Después de 50 millones de años, el 16 de agosto de 1918 fue declarado Parque Nacional
y comenzaron a venir los montañeros a escalar los 3.355 metros de altitud del Monte Perdido. Arriba no hay nadie. Muy buenas noches. Me resulta muy difícil describir mi ilusión y mi felicidad esta noche por recibir este premio, ¿no? Estoy enormemente emocionado y inmensamente feliz. Quisiera, en primer lugar, agradecer a los miembros del jurado la generosidad con la que han leído mi novela, mi profundo agradecimiento a todos los miembros del jurado, grandes escritores cuyas obras he leído y he admirado. Por tanto, para mí es un honor que ellos se hayan fijado en mi novela. Este premio, claro, recibido de este jurado, es el cumplimiento de un sueño y también el nacimiento de una responsabilidad de estar a la altura del honor que se me ha hecho. Por otro lado, el agradecimiento obligado a la editorial Destino, que hace posible esta gran ilusión, este sueño y este premio que forma parte de la historia de la literatura de este país, de nuestro país, forma parte de la historia de la literatura española y aunque es lugar común, es obligado a hacerlo, recordar a escritores y escritoras que han construido la historia de este premio y cuyos la citación de sus nombres pues produce tanto, es una lista que produce admiración, es una lista impecable, tan impecable como imponente, desde Carmen Laforet, tantas veces citada y que consolida y que da un brillo inacabable, por decirlo así, a la historia de este premio, pues en fin, voy a citarlos, a Martín Gaites, Sánchez Ferlosio, Miguel Delibes, la lista sería inagotable, todos grandes escritores y escritoras a los que, claro, sumarse es hermoso, pero también es un acto de responsabilidad. Samuel Johnson, el escritor inglés, en un diccionario de la lengua inglesa publicado en 1755, daba una definición de novela sumamente interesante y que a mí me captó la atención. Johnson decía que, a la altura de 1755, decía que definía un inglés culto, definía novela como un cuento que casi siempre habla de amor. A mí esta idea, esta fusión de novela y amor me sedujo y de alguna manera me ayudó a escribir esta novela que se titula Nosotros y que es una novela de amor. Esta fusión de novela y amor me alimentó a la hora de escribir Nosotros, que es el título de mi novela. Nosotros está sacado, cualquiera de ustedes lo habrán visto, si son amantes de la canción popular, el título de la novela procede de un maravilloso bolero que cantaban los Panchos y cuya autoría es de Pedro Junco, es un bolero cubano del año 42, y que cuando yo lo escuchaba, todos lo habréis escuchado, de repente un día, una vez escuchándolo, dije, ¿quién demonios pueden ser los protagonistas de esas melodramáticas, nostálgicas y extraordinariamente melancólicas historias de amor que se narran en los boleros? Después de inspirarme en esta melancolía de los Panchos,
ya entré a la novela, y construí un personaje que es lo más consistente y sólido de la novela, que es una mujer, de 50 años que ha perdido al ser que amaba, ha perdido al ser que daba sentido a su vida, y es una mujer que no admite haberlo perdido. Es una mujer que emprende un desafío contra la naturaleza, contra el tiempo, contra la muerte, y quiere revivir a través de un ritual amoroso esa historia de amor que le dio sentido a su vida. Ese ritual amoroso que se narra en la novela es el eje vertebrador de todo el texto y sobre el que recae el peso narrativo de la historia. Es, pues, la historia de una mujer, es el melodrama de una mujer apasionada, rebelde. A mí me gustaría, ella se llama Irene, es el nombre de mi protagonista, a mí me gustaría pensar en ella como una mujer que es una rebelde con causa. Ella, además, a lo largo de la novela, se va describiendo esa enorme dificultad que tienen todos los seres humanos que viven en este mundo de construir esa utopía que está en esa primera persona del plural, de esa utopía que es el nosotros. Cómo se pasa del yo al nosotros. Esa es una de las grandes épicas que cualquier persona que viene a la vida y que vive en este mundo tiene que resolver, y que en la novela tiene, en fin, tiene desarrollo, y es otro de los grandes ejes de la novela. Y bueno, no puedo contar nada más porque la novela también tiene su propia manera, y casi a veces yo la veo como un thriller existencial, y hasta la última página la novela está cargada de sorpresas. Yo quería reivindicar con esta novela algo que a mí, como lector y como amante de la literatura, me ha fascinado, que es el gran poder de la imaginación para conducir a los seres humanos, el gran poder de la ficción para conducir a los seres humanos a los abismos de la condición humana. Es decir, la ficción nos conduce a los grandes acantilados, a las grandes fantasías de nuestra propia intimidad, de aquello que no sabemos ni siquiera decirnos a nosotros mismos, y que, sin embargo, en una novela sí somos capaces de decir o somos capaces de leer. Las grandes fantasías morales, eróticas e incluso políticas que la literatura y la ficción permiten hacer. Ojalá que esta novela, que sale de mi corazón, llegue a los corazones de los lectores, porque mi concepción de la literatura es un lector y un escritor. Es un acto de complicidad, ese misterioso y mágico acto de complicidad entre un lector y un escritor, entre un escritor y un lector, esa complicidad que hace que ambos, escritor y lector, descansen un poco de su propia soledad. Para eso sirve la literatura. Leer novelas de amor es maravilloso. Yo soy un gran lector de novelas de amor. Leer novelas de amor sirve para poderlo luego poner en práctica lo leído y así vivir buenas historias de amor. Habiéndolas leído ya en la literatura, uno puede llegar al amor real con más conocimiento de causa. Así que recomiendo la lectura de novelas de amor. Viva la literatura, vivan los libros y viva
Viva la noche de Reyes tan fantástica y tan maravillosa que a mí me ha traído el regalo más maravilloso del mundo. Muchísimas gracias. Manuel Vilas, 19 de julio de 1962. Es un escritor español. Su novela más conocida es Ordesa, 2018. Fue finalista del Premio Planeta 2019 por su novela Alegría sobre las relaciones entre padres e hijos. Y ganador del Premio Nadal en 2023 por su novela Nosotros. Estudió filología hispánica y ejerció durante más de 20 años como profesor de secundaria en diversos institutos. En sus entrevistas ha explicado que a los 13 años, quería formar una banda de rock and roll, pero como no tenía talento se dedicó a la literatura, que era lo más próximo que podía haber a lo que él andaba buscando. ¿Qué me dirías de la soledad? Es una palabra que tú nombras mucho, y que después de esta pandemia, o hemos disfrutado o padecido muchos. ¿Crees que esta sociedad impone un poco esta soledad en la que tendemos a vivir? La soledad es una asignatura pendiente en toda vida humana, ¿no? Enfrentarse a estar completamente solo. Yo creo que eso nos cuesta admitirlo y nos cuesta entenderlo como propósito de vida. Y probablemente ahí se encierra una forma de felicidad muy difícil, que es la de estar bien contigo mismo, de manera que puedas estar solo. Yo creo que sí, yo creo que sobre todo hay muchos miedos a enfrentar la vida en soledad, ¿no? Socialmente te están siempre dando mensajes para que hagas tu vida con personas, construyas una familia o una pareja, o en fin, que crees una especie de mini empresa para intentar salir adelante, porque parece que si uno está solo, como que no puede salir adelante, porque tiene que hacer frente a una hostilidad tremenda. Vivir uno solo, de hecho, bueno, ya está comprobado, los sociólogos lo saben, que los solteros se mueren antes. Claro, porque la vida en pareja o la vida en familia es la creación de una mini empresa que sirve para hacer frente a todas las devastaciones del capitalismo que te mete en la cabeza y tal. O sea, que sí, que es como una especie de auxilio. ¿Puedes dormir por las noches? Voy a usar alguna de tus frases para que los oyentes entiendan la pregunta. Tú dices, cuando no puedo dormir de tan feliz que soy, me levanto de la cama, me pongo música y me dedico a escribir. Yo no sé cuándo. Eso lo debí escribir hace ya bastante tiempo. Ahora me parece que ya no me pasa. Pero sí que había una sensación, probablemente de mi juventud, de haber vivido algo que te había puesto muy contento, muy alegre, y no poder conciliar el sueño porque estabas reviviendo aquello, ¿no? Entonces no era un insomnio penoso, sino un insomnio alegre y jubiloso, ¿no? Que también los hay. Desde los 18 años no he dormido bien. O sea, yo creo que la última vez que dormí bien fue cuando tenía 18 años. A partir de ahí siempre he tenido trastornos de toda clase. Pero lo bueno de esto es que al final te acostumbras, ¿no? Y bueno, ya sabes que no vas a dormir bien y que vas a tener, que te vas a despertar cada hora o cada 2 horas y tal, y ya aprendes a convivir con eso. Aunque ahora vives en Madrid, tú naciste en Barbastro, te consideras un chico de pueblo. Ahora vivo en Madrid y porque en Madrid estoy intentando. Madrid siempre es un lugar que se escapa al conocimiento. Es decir, yo creo que incluso quien haya nacido en Madrid, quien haya vivido toda la vida en Madrid, no acabará de entender, o sea, yo creo que no acabas de entender nunca una ciudad tan grande, ¿no? Como imagino que quien viva o haya nacido en París o en Roma, en grandes ciudades, ¿no?, que se escapan al conocimiento. En cambio, un pueblo como Barbastro sí que acabas conociéndolo bien. Bueno, realmente ahora, eso lo decía, hay un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Knausgaard, que decía que tendríamos que cambiar de nombre conforme, o sea, yo tendría que cambiar de nombre conforme a las etapas que he vivido. Es decir, porque no soy el mismo que era cuando tenía 20 años, ni soy el mismo que era cuando tenía 30, y cada uno de esos seres tendría que tener un nombre diferente. Eso lo decía Knausgaard en una página muy brillante. Él decía, yo debería tener 5 o 6 nombres
con arreglo a las 5 o 6 personas que reconozco en mi biografía, ¿no? Quién era a los 20, a los 30, a los 40 y tal, ¿no? Y entonces eso a mí me pasa, ¿no? O sea, yo ahora si pienso en mi pasado, pues cuando tenía 20 años era de una... Ahora no tengo nada que ver con quién era a los 20 años, pero absolutamente nada. Tan es así que ya no podría ni reconocerme, tendría que llamarme de otra manera. ¿Cuál es tu relación con la montaña, habiendo nacido en Barbastro y en el pueblo con sus gentes? ¿Y cómo te ha marcado crecer en un pueblo, con esos lazos de confianza que el pueblo genera? Barbastro es el pie del Pirineo, a partir de ahí vas hacia todas las montañas de la provincia de Huesca, ¿no? Y es el paisaje natural de mi infancia. Toda mi infancia está vinculada a las montañas del Pirineo de Huesca, ¿no? Eso ya claro, yo vengo de una generación en donde eso lo vivimos muy intensamente, pero esto yo creo que ya no existe. O sea, ya es una sociología impensable. O sea, ya eso ocurría en los años 70, que es cuando yo fui niño, a principios de los 70. Esa relación sí la tenías, ¿no? Todo era familiar, vecinal y cercano y entrañable, ¿no? Y en todas partes había confianza. Esto ya ha desaparecido de la vida de la gente. Yo creo que ya esas relaciones, precisamente, probablemente, esa queja de la soledad de mucha gente procede de que han desaparecido esos lazos que se hacían en las ciudades pequeñas, ¿no? En Ordesa dices, es como si mi padre no hubiera querido estar vivo para mí, no quiso revelarme su vida, el sentido de su vida, ningún padre quiere ser un hombre para su hijo. Eso es absolutamente cierto. Sí, el padre es padre para sus hijos, pero no un hombre, y la madre igual. La madre no es una mujer para sus hijos, sino la madre. Entonces ahí hay como una grieta o como una fisura en donde los hijos pues no acaban de ver ni a su padre ni a su madre como hombre o mujer, sino como padre y madre. Y hay ese hueco, y eso es un atavismo, es algo primitivo, pero está en la cultura occidental, y bueno, algún día probablemente a lo mejor se acaban siendo padre y hombre, ¿no? Y madre y mujer para sus hijos. Y puede que allí haya un salto en la evolución de la familia. Yo soy un padre. De hecho, es muy difícil también que los hijos... Yo creo que esa curiosidad por saber cómo es como hombre tu padre o cómo es como mujer tu madre, sucede tarde en la vida de un hijo. Si no sucede cuando tienes 25 años y o cuando tienes 30. Sucede cuando se han muerto tu padre y tu madre. Porque entonces tu pasado se convierte en un enigma. Porque la muerte, la desaparición de tu padre y de tu madre hacen que tu pasado se cierre. Y entonces vas ahí a tu pasado a buscar cosas porque tienes un enigma en la cabeza y entonces ves que ellos eran un hombre y una mujer. Y ahí ya empieza un baile de sombras y de fantasmas. ¿Cuál fue la relación con tus padres que recuerdas ahora que ya no están? Yo me siento muy desamparado desde que murió mi madre. Bueno, pues soy como un Peter Pan, o sea, no entiendo el mundo desde que se murió mi madre. Estoy como diciendo, bueno, ¿quién me arreglará a mí la vida que me queda? Es que es así, ¿no? Entonces, probablemente también yo vengo de una generación donde la familia, el padre y la madre, sobre todo la madre, te lo dejaban todo resuelto. No nos enseñaron absolutamente a nada, ¿no? Nos dejaron... ¿cómo decir? Inhábiles completamente, con una falta de pericia para resolver la vida práctica horrorosa, ¿no? Yo creo que eso ya está solucionado, ¿no? Yo creo que ahora las madres enseñan mejor a sus hijos, ¿no? Pero siempre tenías la idea de que tu madre estaba siempre allí, ¿no? Y que era un faro, era un faro. Y cuando ella desaparece, pues ese faro se hunde y se hunde todo. Hay otra cosa también, que es cuando tú te quedas sin padre y sin madre, tu pasado se desvanece, ¿no? Entonces es un momento en donde tu vida juvenil y tu vida de adolescente pues se van con ellos, ¿no? Y tú te quedas también como con necesidad de reconstruir esa vida. De ahí que si eres escritor, pues vayas a la literatura, como yo fui, pues con ánimo de que eso no se escape, ¿no? Con algo tan clásico como no perder ese trozo de vida que viviste con ellos. Y para eso sirven los libros también, para construir eso. Dijiste en algunas entrevistas que hubiera sido imposible escribir Ordesa con tus padres vivos. Claro, ni hubiera tenido sentido, porque Ordesa es un duelo, es un libro de duelo, es un libro a la búsqueda
de los dos seres más importantes que hubo en mi vida y que desaparecieron. El problema es que yo no sabía, el problema grave es que uno no sabe quiénes son los seres más importantes de su vida. Este es el problema. Es decir, yo eso lo supe luego, y no lo supe, ni siquiera lo supe cuando murió mi padre, lo supe cuando murió mi madre. Porque la muerte de mi padre fue en el año 2005 y yo esa muerte la entendí, más o menos la acabé entendiendo. Pero cuando murió mi madre, que muere en el 2014, la muerte de mi padre se volvió a mover en mi cabeza y volvió a tener un significado diferente y reapareció el fantasma de mi padre. De modo que al final tuve que resolver, o sea, es como si las dos muertes se hubieran juntado en la muerte de mi madre. Bueno, un follón de fantasmas y de sensaciones que dan como saldo que los dos seres más importantes de mi vida eran mi padre y mi madre. Algo que, bueno, pues que es un clásico, pero que yo no lo sabía hasta que murieron ellos. Cuéntanos algo de Ordesa. Ordesa es una novela sobre la familia. Es un hijo que ha perdido a su padre y a su madre y se siente perdido en la vida y decide recordar el pasado de su padre y de su madre, y es también un retrato de la España de los años 70. Es el momento donde se crea la clase media en Europa, en el mundo occidental, en los años 50 y 60. La novela también tiene una parte sociológica, que es la creación de la clase media. La novela es una carta de amor. Está escrita desde el sentimiento amoroso hacia los padres. No hay en ningún momento un ánimo de pedir cuentas, sino de manifestar amor hacia el padre y hacia la madre. ¿Es Ordesa una novela que hace historia de los que no la tienen? Ordesa es una novela sobre las personas humildes, normales, no tienen historia, la gran historia. Son personas que vienen de vidas del olvido, vidas olvidadas, y frente a estas personas están las vidas de los poderosos. En España sería la monarquía. La monarquía tiene historia. Los reyes, también en Francia, la monarquía francesa, la monarquía española, es la historia. Y la gente normal no tiene historia. Mi novela pretende devolver a la gente sin historia, devolverles la historia. Hablemos ahora de la novela Alegría. ¿Por qué de este título? Esa idea es fundamental en la novela, es alcanzar la alegría desde el dolor. Era el tipo de alegría que yo quería proponerle al lector. Yo quería decirle al lector que el objetivo de la vida es la alegría. Yo pensé mucho sobre dos sentimientos que me parecen importantes en la experiencia humana, la alegría y la felicidad, y los comparé alegría y felicidad. La felicidad es un sentimiento de carácter social y tiene que ver, está relacionada con el éxito en la vida, el éxito laboral, el éxito económico, el éxito sentimental. En cambio, la alegría es un sentimiento íntimo y personal. La alegría es atávica, primitiva, viene de la noche de los tiempos, es el Homo sapiens que se despierta por la mañana, ve el sol, la luz, los árboles, el agua y siente una profunda admiración hacia todo cuanto existe, y esa admiración yo la he llamado alegría. Pero me interesaba también decirle al lector que en el ser humano hay mucho dolor y que hay que llegar a esa alegría desde el dolor.
y toda la novela es, muchas veces algunos lectores me dicen, pero ¿dónde está la alegría en la novela? Digo, la alegría es la utopía, es decir, es el objetivo final. Es decir, hay mucho dolor en la novela, pero es un dolor encaminado a la consecución de la alegría. En esta novela, nos vuelves a sorprender hablando de nuevo de tus padres fallecidos. Mientras escribes un libro sobre tu padre y tu madre, no acaban de estar muertos, siguen vivos. Entonces, la adicción a la escritura es porque si escribes sobre ellos, siguen vivos. Si dejas de escribir sobre ellos, se van al olvido profundo, ¿no? Pero yo quería decirle al lector, en realidad, había otra cosa importante, que era transmitirle al lector que no deje nunca de pensar en su padre y en su madre. También me di cuenta de una cosa muy importante. Me di cuenta de que los escritores no somos importantes. Sí, me di cuenta de que los lectores son importantes. El hecho literario ocurre en el lector. La literatura sucede en el lector, en la cabeza del lector. Si yo hablo de mi padre y de mi madre, es para que el lector hable con... En este libro, nos hablas de un tema delicado como es la depresión. Yo quería hablar de la depresión y pensé en el sistema literario que me había inventado, donde todos los personajes son músicos, compositores, donde la armonía es importante. El compositor que rompe la armonía clásica es Arnold Schoenberg. Entonces dije, Arnold va a ser la depresión. La depresión a mí me interesa muchísimo. Los sociólogos dicen que en el 2050 la depresión va a ser la primera enfermedad a nivel mundial. No me interesaba tanto hablar de la depresión como trastorno psiquiátrico, sino hablar de la sensibilidad del deprimido. Yo creo que las personas que se deprimen son personas muy inteligentes, porque tienen una enorme sensibilidad. Se dan cuenta de algo, el deprimido se da cuenta de que el mundo está vacío. Se da cuenta de que la tristeza y el dolor existen. Y ve la tristeza con tanta intensidad que empatiza con ella y enferma, ¿no? Ahora bien, lo que yo propongo en Alegría, en la novela, mi apuesta es por una lucha contra la depresión. La manera en que yo lucho contra la depresión, mi personaje, Alegría, el narrador lucha contra la depresión, es intentando construir un significado. La vida de cualquier ser humano es la construcción de un significado. Desde que te levantas por la mañana, estás construyendo significado. Tomas un café, desayunas, te vistes, sales a la calle, hablas con tus compañeros de trabajo, hablas con tu familia, hablas con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tus vecinos, haces la compra, preparas la comida. Todo es creación de significado para luchar contra Arnold, que es el vacío del mundo. Ahora bien, ver el vacío del mundo es importante. Hay personas que no lo ven, hay personas que no se deprimen nunca. Yo creo que no ver el vacío del mundo es perderse la mitad de la vida, porque el vacío está. Otra cosa es luchar contra él, hay que luchar contra el vacío, pero no verlo, es decir, pasar por la vida sin haberse deprimido nunca, creo que es
haberse perdido algo importante que hay en la vida, que es el dolor y el sufrimiento. Después de Ordesa y Alegría llegó Besos. ¿Cómo definirías esta novela? Una novela de amor en donde Salvador construye una utopía amorosa cuando ve a una mujer que se llama Montserrat, de la que se enamora, y consagra toda su energía moral y su pensamiento a celebrar este amor. Y de ahí se deduce que, bueno, la novela quiere decirle al lector que el amor, el tema del amor, que enamorarse es el gran éxito en la vida, ¿no? Sentir el amor. El amor es fundamento de nuestra identidad y de nuestra especie humana, ¿no? Esto ya lo sabíamos, pero quizá cualquier ser humano sabe que el amor es importante, pero quizá había la necesidad de recordarlo porque es una novela escrita durante la pandemia y es una novela además que habla del amor como un arma contra las desgracias colectivas. Un poco yo la escribí cuando vi la película Casablanca, el momento en que entran los nazis en París y Bergman le dice a Humphrey Bogart: el mundo se desmorona y tú y yo nos hemos enamorado. Es decir, el amor como arma contra cualquier catástrofe colectiva, como lugar donde las ilusiones humanas siguen siendo importantes cuando llega la desgracia, cuando llega la... ¿Cómo fue la experiencia de escribir una novela cuando estábamos en la pandemia y con mucha gente muriendo? A ver, yo lo viví con mucha angustia. Para mí, yo soy un gran vitalista y la vida, la gente, las personas mayores están muriendo y primero sufrimiento por las personas que mueren. Y por otro, también la angustia de las personas que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? A ver, era una catástrofe, una pandemia. Desde la Segunda Guerra Mundial no se había visto algo de tanta fuerza universal, ¿no? Y luego en la vida perdimos confianza en la vida, ¿no? Todo eran medidas de distanciamiento, no ver a nadie, quedarse en casa. Esto era triste. La vida se convirtió en un sitio triste. A mí esto me angustió muchísimo. Porque la vida no es eso. La vida es confianza, la vida es amor, la vida es lealtad, la vida es estar con otro, estar con los demás. Todo esto de repente desapareció. Por eso titulé la novela Los besos, porque era lo que estaba prohibido. Bueno, entonces, había que reivindicar la vida, ¿no? Seguir ilusionado con la vida. En una parte de la novela dices la frase: darías la vida por mí. ¿Te has planteado esto en algún momento? Esa parte me gusta mucho de la novela, ¿no? Es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde somos capaces de amar? ¿Seríamos capaces de entregar la vida por el ser al que amamos, ¿no? No lo sé. Yo a veces he pensado que sí, que sería capaz de dar mi vida por alguien. Yo creo que el ser humano que es capaz de dar la vida por alguien, ese ser humano, eso es maravilloso. O sea, eso es, eso es deslumbrante, eso es ese amor. Eso, cuando un ser humano es capaz de dar la vida por otro, toda la especie humana aplaude. Eso es un triunfo de la vida. Eso es maravilloso. Eso, cuando ves eso, tú dices, bueno, tenemos esperanza como especie, ¿no? A mí eso me importa mucho. O sea, es todo lo que sea la afirmación de la vida, de la bondad, de la justicia, del amor, de la ternura, todo eso, es que hay que recordarlo constantemente, ¿no? Y eso es humanidad. Y no es... la literatura es un sitio donde la humanidad, donde todo eso tiene especial sentido. Y yo por eso me dedico a la literatura también, porque veo allí que es un ejercicio de humanidad, de afirmar cosas importantes, la belleza, el amor, la justicia,
la luz del sol, los árboles, aquello que es belleza y que nos ayuda a estar vivos, ¿no? En 2023, con la obra Nosotros, sobre la muerte y el duelo, ganas el Premio Nadal de Novela. Cuéntanos algo de esta novela. Pues es una historia de amor con un personaje femenino central que se llama Irene, que es una mujer que se ha quedado viuda, es una viuda de 50 años, que cree haber vivido junto a su marido la historia de amor más trepidante, apasionada, erótica y maravillosa del mundo, que no acepta haber perdido a su marido y que inicia un viaje. La novela es prácticamente una novela de carretera, que se llama una road movie, que se inicia en Málaga. Allí Irene va desde Madrid a Málaga, se aloja en un hotel estupendo con una habitación de vistas al mar, sube a cenar a la terraza del hotel, allí ve a un hombre que le gusta, se acerca a él, intercambia unas palabras, le dice el número de su habitación y se va a su habitación a ver si viene. Y efectivamente el hombre aparece. Hacen el amor y cuando ella llega al orgasmo consigue ver a su marido muerto. Y a partir de ahí comienza la novela. Tus novelas, aparte de la trama principal, siempre tienen un trasfondo que nos quiere decir más cosas. En mis novelas no solo está la historia, una historia normal. Esa historia está al servicio de unas ideas, a veces casi de entramado filosófico, de carácter filosófico, ¿no? Una visión de la condición humana. Y en este caso, claro, la historia de la viuda Irene sirve para explorar dos temas primitivos y esenciales del ser humano, que es el amor y la muerte. Yo entiendo que en las novelas es donde, en las películas, es donde queremos que nos cuenten historias que estén al servicio de una explicación o de un intento de explicación de qué demonios somos los seres humanos, ¿no? Para acabar, ¿no da un poco de vértigo decir que has sido ganador del Premio Nadal? Sí que da vértigo, da alegría y da responsabilidad por la lista la nómina de las personas que han ganado, de los escritores y escritoras que han ganado ese premio, que tiene un inicio descomunal, que es con la novela Nada de Carmen Laforet, ¿no? Entonces es un premio que está inscrito en la historia de la literatura española del siglo XX y eso sí que da mucha responsabilidad, pero también, lógicamente, la alegría. Manuel, ha sido un auténtico privilegio y placer tenerte en nuestro programa. Muchas gracias. El placer ha sido mío. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665 559862. Somos tu editorial de autopublicación. Ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento de Nosotros, la obra que hace un acercamiento a la muerte y el duelo, ganadora del Premio Nadal de Novela en 2023. Y 2 plazas de garaje. Lo que más les gustaba era la altura. Un último piso. Por encima de ella misma no había nadie. No hay mucha costumbre en Madrid de construir edificios altos. Marce siempre lamentó esa carencia. Quería vivir arriba, cerca de las nubes, como los neoyorquinos. No encontraron ningún edificio más alto que les gustase y se conformaron con esa planta 15, que no estaba nada mal. A Marce le encantaba la Torre Picasso, pero allí todo eran oficinas de importantes empresas. Desde la planta 15 al menos podían ver el horizonte.
Desayunaban en la terraza y miraban la lejanía, aunque siempre echaron de menos unos 20 metros más de altura, como si quisieran huir del suelo, irse de Madrid, camino de las nubes. Huir del suelo era una manera de pensar, una filosofía. Muchas veces al terminar el café con leche, los dos se quedaban mirando al cielo. No había ninguna casa más elevada que la de ellos en las proximidades. No tenían delante más que el espacio abierto. Y recuerda ahora mismo Irene la contrariedad de Marce de no haber podido encontrar un rascacielos para poder vivir en una planta 28, lejos de la realidad de las calles y los coches y las normas de tráfico y los semáforos, al lado de los pájaros, de las aves que vuelan altísimas, dentro de las nubes, porque las nubes podrían haber sido su hogar. ¿No hay rascacielos en Madrid? ¿Cuántas veces oyó esa cantinela? Porque dentro de ese lamento latía una forma de desobediencia arquitectónica muy de Marce. Y las veces que estuvieron tentados de irse a vivir a Benidorm, porque allí sí había rascacielos. Resonaban sus palabras: «Mira que si acabamos viviendo en Benidorm, ¿qué sería de nuestro glamour?» Y lo oía reír. El apartamento amplio y lujoso de Chamartín había sido su vivienda de siempre, la que había compartido con su marido durante los últimos 20 años. Muchos años. Ay, demasiados años, Irene. Quizá no habían sido tantos, se dice a sí misma, pero Irene mide el tiempo a su manera. ¿Quién impuso la medición del tiempo? ¿Por qué se ha de medir el tiempo según estipulan los gobiernos, las sociedades, las leyes, la historia? ¿Se puede liberar el tiempo? Allí donde hubo 100 días para unos, para otros hubo 100 años. Superstición tras superstición, las sociedades decretan leyes. Vendió ese piso y con lo que le dieron junto al traspaso de la tienda, más lo que había heredado tras la muerte de su Marce, que fue mucho, se hizo con una pequeña fortuna que no dejaba de admirarla. Cada vez que Hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la próxima semana con otro autor o autora que nos contará todo sobre su trabajo. Acabamos aquí agradeciendo a Dani Miralles que compusiese este tema de fondo para nuestro programa Tardes Literarias. UNED organiza un curso para analizar las tendencias tecnológicas. El Centro Madrid Sur de la UNED organizará del 22 al 24 de julio el curso de verano Tendencias tecnológicas para resolver retos actuales, en el cual se analizarán las diferentes tendencias tecnológicas. El curso pretende ser un punto de reflexión y para ello junto a docentes de la UNED hay especialistas del CSIC y las universidades de Edimburgo, Oviedo, Cambridge o Valencia. Dirigido por Antonio Guerrero y Esther Asedec Vega, catedrático y profesora de la UNED, se desarrollará online. El curso toma como punto de partida el reflexionar sobre diferentes problemáticas tecnológicas en las que nos vemos envueltos en esta tercera década del siglo XXI. Entre ellos las fuentes de energía y vectores energéticos de los próximos años. Aspectos como el funcionamiento de los coches o si van a usar combustibles o van a imponerse los eléctricos. También las posibilidades de solucionar los problemas ambientales como la contaminación de las aguas. En este curso un grupo de expertos nos va a tratar desde diversos puntos de vista cómo se está trabajando para resolver las problemáticas tecnológicas indicadas y para su implementación a gran escala. En esta tercera década del siglo XXI nos vemos envueltos en una serie de problemáticas tecnológicas de gran interés. Por ejemplo, ¿cómo van a ser los escenarios energéticos en el futuro próximo? O dicho de otro modo, ¿cuáles van a ser las fuentes de energía y los vectores energéticos en los años venideros? Esto nos lleva a varias cuestiones muy concretas. ¿Cómo van a ser los automóviles en el futuro? Eléctricos, de combustión con combustibles sintéticos producidos a partir de la biomasa, de hidrógeno con pilas de combustible, qué tipos de baterías van a utilizar, cómo se transportará el hidrógeno, etc. En cuanto a la industria química habrá que pensar en de dónde vamos a obtener los compuestos químicos y materiales para mantener una sociedad con alta calidad de vida, y en cuanto al bienestar humano y la perpetuación de la vida en la Tierra tendremos que plantear cómo vamos a solucionar los problemas ambientales gravísimos, como son la contaminación de aguas. En la resolución de cualquiera de estas problemáticas intervienen las ciencias, y en particular la química.
En este curso un grupo de expertos nos va a tratar desde diversos puntos de vista cómo se está trabajando para resolver las problemáticas tecnológicas indicadas y para su implementación a gran escala. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.